La rinosinusitis fúngica invasiva aguda se define como la necrosis de tejido debido a la infiltración de elementos fúngicos y esta es evidenciada histopatológicamente. Ahora, la propagación de la invasión de los tejidos se va a estar dando en menos de 4 semanas. Es por esto que la consideramos aguda. Ya mayor de 3 meses es cuando la consideraríamos como una rinosinusitis fúngica invasiva crónica. Ahora, esta rinosinusitis fúngica invasiva aguda va a ser más común en pacientes inmunocomprometidos. Hay que saber que el principal factor de riesgo es un bajo número de neutrófilos o que estos sean disfuncionales. A recordar aquí, neutropenia lo vamos a estar manejando como eh, menos de 500 células por microlitro. Otras enfermedades asociadas con la disfunción de los neutrófilos puede ser una malignidad hematológica, anemia plástica, hemocromatosis, eh, ya la diabetes mellitus, SIDA, trasplante de órganos, inmunosupresión por administración de esteroides sistémicos y la quimioterapia. Estas enfermedades prácticamente van a estar predisponiendo a la infección por los hongos. Ya viendo un poquito de la fisiopatología, hay que saber que la rinosinusitis fúngica invasiva va a ser principalmente causada por hongos del orden de los Zygomycetus y por Aspergillus. Los Zygomycetus tienen predilección por pacientes con diabetes mellitus y Aspergillus va a tener una predilección por los pacientes con una malignidad hematológica que estén en tratamiento con quimioterapia o que tengan un uso crónico de esteroides. Ahora, la condición predisponente más común es la diabetes mellitus y esto es especialmente en pacientes que tienen una cetocidosis diabética. Esto porque se da debido a que las células del sistema inmune son disfuncionales en presencia de hiperglicemia y cuando tenemos un pH bajo. El pH va a estar causando una quimiotaxis ineficiente y también los mecanismos oxidativos y no oxidativos van a ser ineficientes. Estos son mayormente utilizados por los fagocitos y pues van a ser ineficientes. También va a haber una alteración en la capacidad del transporte y la unión de proteínas transportadoras de hierro. Entiéndase, por ejemplo, la transferrina, la ferritina, la lactoferrina. Eh, Esta alteración va a estar presente en el suero acidótico de los pacientes con cetoacidosis. No hay que aunar mucho en esto, pero se va a estar dando prácticamente por un desplazamiento de hierro férrico de la transferrina y esto es mediado por el exceso de protones. Eh, Aquí nada más hay que saber que la abundancia de hierro libre provee un ambiente favorable para el crecimiento de los hongos. Hay que saber que la progresión de esta sinusitis va a llevar a la extensión extrasinusal por medio de la erosión directa del hueso. Va a haber un esparcimiento perineural o perivascular por los vasos comunicantes alrededor del hueso. Esta angioinvasión se va a ver acompañada de trombosis y es lo que prácticamente resulta en la hemorragia y el infarto tisular de los tejidos afectados. Van a ser indicativos de invasión vascular, orbital y neuronal, la necrosis coagulativa de la mucosa nasal y o palatina. También regiones anestéticas de la cara, que el paciente está exhibiendo proptosis, déficits en los nervios craneales, oftalmoplejía, disminución de la visión y cambios en el estado mental. Todo esto ya son signos de que hay una invasión más profunda. Ahora hay que saber que los sitios más comunes de la progresión va a ser la órbita, después va a ser intracraneal, después paladar duro y por último va a ser el seno cavernoso. Viendo un poquito la clínica, hay que saber que las manifestaciones clínicas de la rinosinusitis fúngica invasiva van a ser productos de la propagación angioinvasiva y neuroinvasiva. Muy comúnmente los pacientes van a tener fiebre, que es clave, van a presentar rinorrea, cefalea, congestión nasal, edema facial y dolor facial. También hay que saber que los cambios en la mucosa nasal van a ser los hallazgos físicos más consistentes y siempre deben de ser investigados por endoscopía y biopsia en los pacientes que tengan un alto riesgo. Y pues los cambios en la mucosa nasal hay que saber que vamos a estar viendo coloraciones blanquecinas o negruzcas y estos pues son producto del infarto en el tejido. Ahora, si estos cambios en la mucosa no son confirmatorios, se debe realizar biopsia directa de los sitios comúnmente involucrados
en la rinosinusitis fúngica y estos van a ser el cornete medio y el septum nasal. También hay que saber que la mucosa pálida que no sangra o que no causa dolor durante la toma de biopsia es indicativa de la isquemia tisular y esto es incipiente a la angioinvasión fúngica. También hay que saber que en inmunocomprometidos la presencia de fiebre en combinación con un síntoma de inflamación sinonasal va a requerir los estudios de imagen y la endoscopía nasal. Esto es porque ellos son el mayor grupo de riesgo para estar desarrollando esta patología. Como métodos diagnósticos de imagen tenemos la tomografía axial computarizada. Podemos solicitar una TAC con cortes finos no contrastada. Está en planos axiales, coronales y sagitales y por medio de esto podemos detectar una erosión ósea y también el involucro de tejido blando extrasinusal. Por medio de la resonancia magnética, esta la podemos solicitar con o sin gadolínio, va a estar delineando el grado de involucramiento orbital y o intracraneal. Vamos a estar observando prácticamente cambios inflamatorios en la grasa orbital, así como una infiltración y obliteración de los planos de tejido graso periantrales. Hay que saber que en cuanto a técnicas de imagen, los hallazgos radiográficos con mayor valor predictivo son el engrosamiento unilateral de la mucosa nasal. Este va a ser el hallazgo característico más consistente en la TAC, sin embargo, no es específico nada más para la enfermedad fúngica. Otros hallazgos radiográficos con un buen valor predictivo son la erosión ósea y el engrosamiento del tejido blando facial. La infiltración del tejido blando con pérdida de los planos de grasa anterior y posterior al seno maxilar es un indicador temprano de la rinosinusitis fúngica, así como lo es el edema sinonasal sin erosión ósea. También es indicativo de un estadio temprano en esta enfermedad. Ya viendo un poquito el tratamiento, vamos a iniciar con el tratamiento médico. Hay que recordar que el tratamiento es mucho más eficiente cuando se instituye de manera agresiva y en las primeras etapas de la enfermedad. Eh, Ejemplo de esto es la corrección de la acidosis y la deshidratación inherente a la acidosis en un paciente con cetocidosis diabética se va a asociar con un mejor pronóstico en pacientes que tienen la rinosinusitis fúngica invasiva y una cetocidosis diabética concomitante. Es debatido hasta cierto punto porque la diabetes predispone a que se desarrolle esta enfermedad. Sin embargo, también en distintas literaturas lo manejan como un factor de buen pronóstico. Esto es porque si corrigiendo la cetoacidosis diabética prácticamente ya tenemos la causa inherente resuelta y con esto vamos a estar revirtiendo la neutropenia, el cual es un paso clave en el tratamiento y en el pronóstico de esta enfermedad. Hay que saber que en pacientes trasplantados o que tengan un proceso neoplásico hematológico se pueden transfundir células blancas o también se puede transfundir factor estimulante de colonias de granulocitos y esto para incrementar el conteo de neutrófilos por arriba de 1000. Como fármacos podemos utilizar el posaconazol, el voriconazol. Este va a ser mayormente indicado en el tratamiento de aspergilosis. Hay que recordar algunos de los efectos adversos que se pueden presentar, como lo serían los problemas visuales, reacciones dérmicas y una disfunción hepática. Y también la anfotericina B, esta tiene un muy gran espectro, pero también tiene muchos efectos secundarios, como lo son la fiebre, escalofríos, cefalea, náusea, vómito, tromboflebitis, hipercalemia y la nefrotoxicidad, aunada a la hipercalemia. Siempre que administramos anfotericina B, hay que saber que las formulaciones lipídicas son de lo más indolente, pues las que deberíamos de estar utilizando. También las equinocandinas son lipopéptidos que tienen actividad antifúngica contra cándida y aspergillus, entonces se puede valorar utilizar estas como una terapia concomitante. Ya como un tratamiento quirúrgico, pues obviamente es útil y va a ser muy certero en el diagnóstico a través de la biopsia. Necesitamos realizar una biopsia pues, para tener un diagnóstico certero. También por medio de la cirugía podemos debridar el tejido desvitalizado por el hongo y por este medio establecer vías para el drenaje de los senos paranasales y así también perpetuar una monitorización postoperatoria.
Este debridamiento, esta cirugía interrumpe la progresión de la enfermedad al estar removiendo el patógeno y el ambiente en el que este hongo está prosperando. Esta debridación que realizamos la tenemos que extender hasta encontrar un tejido sano sangrante. Y la resección hasta los márgenes vascularizados va a estar favoreciendo que las defensas del cuerpo puedan llegar a este tejido, así como también el antifúngico sistémico que estemos administrando. eh, Mientras estemos procurando un tejido bien perfundido, pues obviamente estas defensas y estos medicamentos van a poder llegar a él y por ende pues tener un mayor efecto. Así también esta debridación quirúrgica va a estar ayudando a restaurar el pH y pues aumentar el número de los neutrófilos que estén presentes en este tejido. Por último, viendo el pronóstico y el seguimiento, hay que saber que el seguimiento lo vamos a estar realizando mediante endoscopías nasales semanales hasta que revierta la neutropenia. Y después, una vez resuelta la neutropenia, la vamos a estar realizando una endoscopía una vez al mes durante 6 meses. Hay que saber que como pronóstico hay un alto índice de mortalidad, el cual se maneja de 50-80%. Entonces, sí es una enfermedad muy grave y hay que saber que ya un involucro intraorbital o intracraneal es de muy mal pronóstico y es muy probable la fatalidad. Y eso sería todo. Muchas gracias.